Buenas noches. Habíamos quedado que después de ver la teoría clásica de la verdad, que es la teoría de Aristóteles con ciertas modificaciones, por ejemplo, las que hicieron Russell y Wittgenstein, íbamos a ver los criterios de verdad. La definición clásica de verdad tiene dos presupuestos. El primero es el realismo. Se da por supuesto que el mundo existe, ¿no? Si para que mi proposición, mi juicio sea verdadero, tengo que ir a los hechos del mundo, a las cosas de este mundo y los atributos de este mundo, será que el mundo existe. Y por el otro lado, es una teoría que rechaza el escepticismo, que repasaremos, pero os recuerdo que es aquella teoría que sostiene que el ser humano no puede alcanzar la verdad. Pero además de una definición de verdad, quizá nos interese un criterio. ¿Qué es un criterio? Es una regla, es una norma que me permite saber si una proposición, digamos P, es verdadera. Vamos a ver, por lo tanto, cuáles son esos criterios que me permiten juzgar, que me permiten establecer si una proposición es verdadera o es falsa, ¿de acuerdo? A ver, podríamos encontrarnos con un problema, ¿no? El criterio que establece que una proposición es verdadera debería ser verdadero, pero entonces entraríamos en una paradoja porque tenemos que primero encontrar cuál es el criterio que establece que el criterio es verdadero. Vale, pues para justamente evitar entrar en ese bucle, lo que podemos hacer es establecer como primer criterio la evidencia. Vale, cuidado, vamos a ver tres criterios, pero no existen solo tres criterios de verdad, existen muchos más. Obviamente vamos a ver los tres criterios más normales, más conocidos y más fáciles, ¿de acuerdo? Pero lo digo para que en los exámenes no pongáis solo existen tres criterios, no, hay más. En el libro de texto aparecen más, pero vamos a limitarnos para hacerlo fácil a tres. Vale, una realidad puede ser una cosa, una cualidad, un hecho, un fenómeno, una situación, una idea. Es evidente cuando se presenta directa. ¿Vale? También una proposición puede ser evidente. Por lo tanto, cuidado. La evidencia lo puedo decir de algo, también de una proposición. Para captar que algo es evidente requiero la intuición, así que son dos términos que suelen ir emparentados, ¿de acuerdo? Entonces, la etimología de evidente es aquello que se ve desde lejos, que se ve con claridad y que no necesita mucha reflexión. Por el momento nos estamos quedando que es esta cuestión de que es inmediato. Lo evidente es algo inmediato. Como hay dos tipos de intuición, está la intuición sensible y la intuición intelectual, pues se pueden distinguir dos formas de evidencia, la ontológica y la epistemológica. ¿Vale? A ver, ¿qué quiere decir esto? Que algo puede ser evidente porque lo veo, lo toco, lo huelo. Mira, mira, ¿has visto? ¿Lo ves? Ah, sí, claro. Pero también algo que conozco puede ser evidente. 2 más 2 es igual a 4. No lo veo, no lo toco, no lo huelo, pero es evidente. ¿De acuerdo? Entonces, tanto uno como el otro, como vemos, es inmediato. A ver, para algunos autores justamente la evidencia intelectual se basa en la evidencia sensible, para otros no. Bien, no nos liemos, estamos en primero de bachillerato. Es cierto que es un poquito complicado que para unos autores la intuición sea sensible, míralo, velo, y otros es intelectual, piénsalo, verás que es evidente. Pero no vamos a entrar en este curso en esos matices. ¿Qué es la evidencia? Pues como veis, certeza clara y manifiesta de lo que no se puede dudar. La evidencia de la derrota lo dejó aturdido. Prueba determinante en un proceso. Por el momento estamos viendo que evidente y cierto, la certeza son sinónimos y que lo evidente se capte por medio de la intuición. ¿Y qué es la intuición? Es una facultad de comprender las cosas instantáneamente, ya, sin necesidad de razonarlo. Y mucho cuidado porque intuición tiene un sentido en el lenguaje corriente y tiene un sentido filosófico. Coloquialmente es un presentimiento. Ay, tengo la intuición
de que me va a pasar algo horrible si me voy de viaje este fin de semana. Tengo la intuición de que me va a tocar la lotería. Pero en filosofía es una percepción íntima e instantánea de una idea, una verdad que aparece como evidente a quien la tiene. Ya está. ¿Vale? Lo he pillado, lo he captado. ¿De acuerdo? Por eso, por ejemplo, Platón hablaba de la intuición de las ideas. Las ideas no se entienden, las ideas se intuyen. Para Platón eran visiones del alma. Es como la visión. ¿Ves? Es negro. ¿Lo ves? Vale. ¿Ves la justicia? La captas con el alma. ¿De acuerdo? A ver, cuidado con una cosa. Decíamos que la certeza, la certidumbre son sinónimos de la evidencia, pero cuidado, tienen matices. Una cosa es cierta y yo veo que es evidente. Es decir, la evidencia es algo que lo tiene el sujeto, la certeza es aquello de lo que estoy hablando. Es cierto que vamos a morir todos, ¿vale? Pero yo lo acabo de ver, es evidente. Y además la certeza admite los grados, puede ser más o menos. La evidente no. Si algo es evidente, es clarísimo. No hay mayor o menor evidencia. Sería contradictorio. La mayor evidencia o la menor evidencia. O es evidente o no lo es, ¿de acuerdo? Es un poquito difícil explicar qué es la evidencia porque justamente lo evidente nos explica. Es lo de este cajón, se cae por su propio peso. Es esa bombillita que aparece en los cómics, en los dibujos animados, que se hace la luz. Me he pasado 3 horas intentando resolver un problema de matemáticas. De repente lo veo y lo veo tan claro y no entiendo por qué me he tirado 3 horas cuando es que era de cajón. ¿De acuerdo? Es como los chistes. No, si yo empiezo a explicar un chiste, pues entonces ya no pierde la gracia. Pues lo evidente justamente no se puede explicar. Si yo tengo que demostrar algo, es que no es evidente. Y lo evidente, por lo tanto, no se puede demostrar. Por favor, tengamos cuidado. Esto es como innato y aprendido. Si algo es innato, no se aprende. Y si se aprende, no es innato. Pues esto es igual. Si es evidente, no se demuestra. Y si se muestra, no es evidente. ¿De acuerdo? A ver, sobre todo las ciencias formales, es decir, la lógica y las matemáticas, son ciencias que normalmente se basan en algo evidente. 2 más 2 es igual a 4. Son cosas que yo capto, ¿de acuerdo? Aquí veis la definición del diccionario. Certeza, conocimiento seguro y claro de algo. Firme adhesión de la mente. Soy yo, mi mente, que dice, yo lo siento como es algo cierto, ¿de acuerdo? Entonces, certidumbre es sinónimo de certeza. Bien, como ya sabemos, los modernos les encantaba la teoría del conocimiento y por lo tanto normalmente más que cosas evidentes son ideas evidentes. El filósofo que más trata de la evidencia es Descartes, ¿de acuerdo? Y tenemos justamente un ejemplo. Cuando preparamos el comentario y estuvimos hablando de Descartes, vimos que pienso, luego existo, es evidente. Entonces ya tenemos ahí justamente un ejemplo. Para Descartes, la evidencia es una aprehensión directa de la verdad de una proposición por medio de una simple inspección de la mente. Mi mente puede captar que algo es evidente, ¿de acuerdo? Es inmediato. Obviamente, para Descartes son las ideas las que son evidentes y no las cosas que son evidentes, ¿de acuerdo? Tenemos aquí un texto de Descartes donde nos trata de la evidencia. El primer precepto consistía en no admitir jamás cosa alguna como verdadera sin haber conocido con evidencia que así era. Es decir, evitar con sumo cuidado la precipitación y la prevención, y no admitir en mis juicios nada más que lo que se presentase tan clara y distintamente a mi espíritu, que no tuviese motivo alguno para ponerlo en duda. Os recuerdo que esta es la primera regla del método de Descartes. Vimos que Descartes, antes de iniciar su filosofía, va a instaurar un método. Que un método son unas reglas,
que las reglas del método son increíblemente simples, que luego vimos además cómo las aplica y vimos que después de la duda metódica Descartes acaba concluyendo que pienso luego existo y que esa idea, que es el cogito, es justamente la que le va a permitir fundar su filosofía. Vale, una vez que hemos recordado que esta es la primera regla del método, volvemos a leer, pero ahora sin, no todo el texto, sino poquito a poco, este fragmento del discurso del método. El primer precepto consistía en no admitir jamás cosa alguna como verdadera sin haber conocido con evidencia que así era. El primer precepto, el primer mandamiento que, como vemos, se impone Descartes a sí mismo, él a sí mismo, no al mundo, no al resto de los seres humanos, sino él, para fundar la filosofía, se pone como máxima, como precepto, como regla, que solo va a admitir aquello que sea verdad, evidente, porque para él la verdad es evidente. Para ello nos dice evitar con sumo cuidado la precipitación y la prevención. Precipitarse, irse demasiado rápido. ¿Vale? ¿Cuál es el problema para Descartes? Que en su época los filósofos tratan de cuestiones como el alma o, por ejemplo, la materia que no tienen claro. Ya vimos que normalmente se confunde alma con espíritu, con conciencia, ¿no? Con mente. Entonces, para Descartes habría que tener claridad, evidencia de esas nociones antes de empezar. Y luego la prevención. ¿Qué es la prevención? Bueno, pues la prevención es una vez que es claro, es evidente, es manifiesto que es la materia, por ejemplo, ya no le doy más vueltas. No hay que hacer como los sofistas que empiezan a marear con los términos, juegan con las ambigüedades del lenguaje. Entonces, nos acordamos que para Descartes la materia es extensión, yo soy pensamiento, ¿no? Pues una vez que me he dado cuenta que la materia es de extensión, ya no hace falta tener ningún tipo de prevención. Y no admitir en mis juicios nada más que lo que se presentase tan clara y distintamente a mi espíritu. Ya sabemos lo que es un juicio, ¿no? No es una cosa tan rara, ¿vale? Es una proposición, ¿no? Por ejemplo, pienso, luego existo, es un juicio, ¿no? A ver, hemos visto para Aristóteles tendría que tener el verbo ser, ahí no hay verbo ser, pero ya hemos visto que para otros filósofos se podía ser un poquito más flexible, no tenía por qué ser sujeto, verbo ser, predicado, ¿no? Y que eso, esa idea simple, tenía que presentarse con claridad y distinción. ¿Qué es la claridad? La claridad es poder definir, ¿vale? Os pongo normalmente el ejemplo de Estado, patria, nación, porque es muy difícil definir qué es el Estado. No tenemos una idea clara. Y os pongo esos tres ejemplos porque no tenemos mucha distinción. No solo nos cuesta definir qué es Estado, sino nos cuesta distinguir qué es la nación, qué es el Estado de la patria. ¿De acuerdo? La claridad es un criterio intrínseco, es decir, que me permite definir, yo soy pensamiento, la materia es extensión, y la distinción es un criterio extrínseco que me permite diferenciar una idea de otra. Y cuando habla de espíritu, cuidado, no está hablando de fantasmas, el espíritu es la mente, el pensamiento, soy yo que piensa. Que no tuviese motivo alguno para ponerlo en duda. Vale, a estas alturas podemos considerar que es bastante razonable que Descartes establezca como criterio de verdad la evidencia, porque como veis es un criterio que no requiere ir a la realidad, como el de Aristóteles, la definición clásica de verdad. Y os recuerdo que Descartes duda de sus sentidos, mis sentidos me engañan, entonces yo voy a ver si es verdad que la mesa es verde, pero a lo mejor es que mis sentidos me están engañando. Yo veo una mesa, yo veo que es verde, pero no me puedo fiar. Yo recuerdo que Descartes, llevando las dudas al extremo, no solo duda de los sentidos, también duda de la realidad del mundo. Considera que quizá el mundo no exista porque él está dormido, que todo es un sueño y se va a despertar. Bueno, pero la evidencia es capaz de superar, aunque los sentidos me engañen y aunque yo esté dormido y el mundo no exista,
yo sé que es evidente que pienso, luego existo. ¿Vale? A ver, en principio, eh, Descartes, que era un gran matemático, pues va a utilizar la evidencia, porque en principio el criterio de evidencia ha sido un criterio que se ha mantenido en las matemáticas. Por ejemplo, Euclides parte de su sistema geométrico de 5 axiomas y esos axiomas se aceptan porque se supone que son evidentes. Aristóteles también utiliza la evidencia como criterio de los axiomas, ¿de acuerdo? Entonces, durante siglos se consideraba que las matemáticas parten de unos principios que son evidentes, deducción, 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 y todo se mantiene. Porque las matemáticas, como hemos visto a lo largo de todo el curso, no es algo que yo pueda confirmar, corroborar con la realidad. Mi broma tonta que no se pone en un examen, no habéis visto jamás un 2 corretear por la calle, ¿de acuerdo? Pero hoy en día, ¿se utiliza en matemáticas el criterio de evidencia? Pues no. En matemáticas hubo una verdadera revolución y hoy en día los axiomas no tienen por qué ser evidentes. Y el problema del criterio de la evidencia es que además, pues parece que no se puede aplicar a otras ramas del saber, como son la ética, la política, la religión. Antes os ponía el ejemplo de lo difícil que es definir el Estado o la nación. ¿De acuerdo? Vamos con la coherencia. ¿De acuerdo? Bien, la coherencia es no el criterio de Descartes, la coherencia debería ser el criterio de todos, filósofos y panaderos, ¿de acuerdo? O sea, que no es exclusivamente de un filósofo, ¿de acuerdo? Para no caer en definir la coherencia como la coherencia, podemos hacer un truco, que es pensar qué es lo contrario. ¿Qué es lo contrario de la coherencia? ¿Qué quiere decir que alguien es incoherente? Alguien es incoherente cuando se contradice, ¿de acuerdo? Ya vimos que este era el método socrático. ¿Cómo podía refutar Sócrates a aquellos que decían saber, como los sofistas o los militares o los poetas, demostrándole que había una contradicción? ¿Y qué hacen los profesores de filosofía en los exámenes de filosofía? Mostrar a los alumnos que se están contradiciendo. En el momento que alguien dice una cosa a la contraria, es que obviamente no sabe de qué está escribiendo, no sabe de qué está hablando. ¿De acuerdo? Entonces, el criterio de coherencia es un criterio que debería todo el mundo que habla, que escribe, respetar. No puedo contradecirme, ¿de acuerdo? Bien, entonces la coherencia es que yo cojo una frase, una proposición y miro a ver si es coherente con mi sistema, si no contradice a mi sistema, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente esto no es un criterio de verdad, porque necesito un sistema. No estoy comparando la proposición con la realidad, sino la estoy. El criterio es mi sistema que me sirve para aceptar ciertas proposiciones y otras no. Este es el criterio que se aplica en las ciencias formales, en matemáticas y lógica, que son las ciencias formales, ¿de acuerdo? Y en matemáticas se llama consistencia. Se supone que un sistema matemático debería ser consistente, no puede haber, por lo tanto, contradicciones. Hablaremos en el siguiente tema de lo que son las proposiciones analíticas, que obviamente son proposiciones, como veremos, que se deduce el predicado del sujeto y por lo tanto no puede haber contradicción. Pero también en las ciencias empíricas, ¿de acuerdo? A ver, un científico no todo lo que dice se basa en experimentos, no todo lo que dice se basa en observaciones de la naturaleza. También hay cuestiones que se introducen porque son coherentes con el propio sistema. En el tema anterior os decía que lo que hizo Newton fue unir el sistema de Kepler y el sistema de Galileo, ¿vale? Estoy, por lo tanto, trabajando sobre lo que han trabajado científicos anteriores. Tenemos un sistema y mi proposición viene a confirmar o viene a rechazar justamente mi sistema. Pues lo acepto si es coherente con mi sistema
y lo rechazo si contradice mi sistema. A ver, estamos hablando de sistemas matemáticos, sistemas científicos, pero también podría ser perfectamente mi sistema de creencias. Normalmente rechazamos todo aquello que vaya en contra de mi sistema. No, me niego a aceptarlo. ¿Que me estás diciendo que mi madre no es mi madre? Hombre, si llevo 20 años con ella y ahora me dices, ahora con 30 años que soy adoptada. No, me niego a aceptarlo. No, mi madre es mi madre. ¿Qué va? No, me atrevo, por lo tanto, a romper mi sistema porque se me cae todo. ¿De acuerdo? Bien, a ver, el criterio de coherencia, pues obviamente es un criterio que emplean absolutamente todos los científicos y es perfectamente válido, siempre y cuando mi sistema sea válido. En el tema anterior hablamos de las revoluciones y hablamos que hay un cambio de paradigma. Simplificándolo mucho, se pasó de un sistema geocéntrico a un sistema heliocéntrico. ¿Vale? Durante siglos solo se admitía aquellas proposiciones, aquellas afirmaciones que venían a confirmar el sistema aristotélico tolemaico y se rechazaban todas aquellas que iban en contra. Ya vimos cómo los eruditos sabios de la época de Galileo se negaban a mirar por el telescopio. ¿Y por qué se negaban? Porque no querían que hubiera evidencia en contra de su sistema de pensamiento. ¿De acuerdo? Así que es un buen criterio si estoy convencido que mi sistema es verdadero. Pero ¿y si mi sistema no es verdadero y la Tierra no está en el centro del universo, sino que el Sol está en el centro del universo? Pues a lo mejor tendré que aceptar una cosa tan obvia que se ve todas las noches, que la Luna tiene manchas. Vale, vamos con el tercer y último de los criterios, las consecuencias prácticas. Las consecuencias prácticas es el criterio del pragmatismo. El pragmatismo es una corriente que nace en Estados Unidos y solemos decir que los americanos son pragmáticos. ¿Qué quiere decir que son pragmáticos? Que les preocupa las consecuencias, que les preocupa que sea práctico. Algo es verdadero porque es útil, porque es eficaz, porque es eficiente, ¿de acuerdo? Quieren resultados positivos, ¿de acuerdo? Si yo digo una cosa como la democracia es un mejor sistema político que la dictadura, tendré que ver cuáles son las consecuencias. La gente come mejor en una democracia que en una dictadura. La gente puede, por ejemplo, disfrutar de mejor sanidad, mejor acceso a la vivienda. Entonces, esas consecuencias harán que mi frase sea verdadera o sea falsa, ¿de acuerdo? Bien, el pragmatismo, como veis por el diccionario de la Real Academia, es una corriente filosófica que valora lo práctico, lo útil. Es un movimiento iniciado en Estados Unidos por estos dos señores, Peirce y William James, a finales del siglo XIX, donde el criterio de verdad es la eficacia y que sea un valor para la vida. Algo, si es verdadero, será útil, será práctico, valdrá para la vida. ¿De acuerdo? Y hablamos de ese término. Al principio de curso vimos la diferencia entre la política de Platón y la política de Aristóteles. Y os dije, frente al idealismo de Platón está el pragmatismo de Aristóteles. Obviamente, Aristóteles no conocía el término pragmático, porque es del siglo XIX, pero hoy en día podemos decir que es más pragmático, que pretende resolver los problemas que tiene la polis. ¿De acuerdo? Podríamos pensar que el pragmatismo es simplemente que a los americanos solo les preocupa el éxito. Es un poco simplista, ¿de acuerdo? Y si nos fijamos un poco, se parece a la definición clásica de la verdad. Es que se corresponda con la realidad. La proposición que me acabas de decir, la frase es muy bonita, pero luego en la realidad eso no se da, ¿de acuerdo? Lo que nos están diciendo estos filósofos de los Estados Unidos es que las ideas no están al margen de las personas. Y si yo, por ejemplo,
oigo decir a alguien que es muy creyente y muy cristiano, pues me extrañará, ¿no? Que esta persona no vaya a misa, que esta persona no ame al prójimo, que no esté interesada en hacer cosas por los demás, ¿no? Entonces, en principio, pensamos que las ideas conllevan un comportamiento, tienen unas implicaciones prácticas, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de Peirce y de su teoría sobre el significado. Cuidado, no es una teoría de verdad, sino sobre el significado. Para Peirce hay veces que nos encontramos que cuando intentamos definir un término no tenemos una imagen. A ver, yo puedo tener una imagen mental de un árbol, de una mesa, de una silla, pero por ejemplo de duro, pues es muy difícil tener una imagen, pero puedo ver cuáles son las consecuencias. Aquello que es duro, por ejemplo, un diamante no se le puede rayar. Y normalmente en política, en ética, es lo que consideramos. Si yo, por ejemplo, pienso Partido Socialista Obrero Español, no me quedo con Partido Socialista Obrero, sino cuáles serían las consecuencias que yo vote. O Partido Popular. ¿Qué es el Partido Popular? ¿Simplemente los populares porque ese es el término? Pues no. Pensar en el Partido Nacional Socialista. ¿Los nazis eran socialistas? ¿Cuáles fueron las consecuencias de que los alemanes votaran? ¿Eso nos llega a entender mejor al partido nazi o simplemente nacionalsocialismo? ¿De acuerdo? Entonces, para juzgar a las personas y para juzgar, por ejemplo, a los partidos o a las instituciones, solemos pensar en cuáles son las consecuencias, ¿de acuerdo? Y además podemos ir verificándolo a lo largo del tiempo, ¿no? De ahí que podamos decirle a una persona, pues no eras como yo creía, o yo no me esperaba esto de ti, o yo me había hecho una idea errónea. La idea que yo me hago de una persona no es su foto, mira, es rubito, tiene ojos azules, sino lo que yo espero de él y si lo que realmente espero de él se confirma o no. ¿De acuerdo? Entonces, según William James, se tiene que considerar que una idea es cierta o falsa, deduciendo cuáles son las consecuencias para la vida real de un individuo y verificando si realmente se dan esas consecuencias. ¿De acuerdo? Entonces, la verdad para los pragmáticos es muy parecida a lo que hacen los científicos, ¿no? Tienen una teoría, una hipótesis, deducen las consecuencias, formulan un experimento que viene a confirmar o a refutar su teoría, ¿de acuerdo? Entonces, las ideas verdaderas son aquellas que nos permiten desenvolvernos bien en la realidad, porque tienen resultados prácticos satisfactorios y si no, no son verdaderas ideas, ¿de acuerdo? Entonces, para los pragmáticos, las ideas se hacen ciertas con los acontecimientos. Y nos vamos a parar aquí y el último punto de este tema será el escepticismo y el dogmatismo. Hasta luego.